y ahorita es cuando más urgen planteamientos globales, serios, sobre lo que el acontecer nacional. Dentro de esta tónica hemos denominado, por decirlo de alguna manera, la Mesa Redonda de Economía, Sustentabilidad e Inclusión Social. En el caso del DF, vamos a hacer una pequeña semblanza sobre lo que es la problemática que encierra la situación del país, y después vamos a hacer un aterrizaje, vamos a decir, sobre el proyecto que estamos trabajando varias instituciones del Politécnico. Entonces, para empezar vamos a comentar un poquito sobre las raíces de la problemática del efecto, por ejemplo, de la globalización sobre la economía, y de ahí vamos bajando hasta llegar al caso de la economía del Distrito Federal. ¿Puedo pasar a la próxima? Para empezar, la próxima, por favor. Para empezar, aparentemente esto está desligado de lo que nos sucede, pero van a ver que no. La globalización como un fenómeno mundial es un nuevo paradigma que tiene muchos orígenes, teorías que tratan de explicarlo, que no me voy a meter a tratar de explicarlos todos, solamente les puedo adelantar que cada uno tiene una vertiente importante que trata de explicar el fenómeno. El trasfondo de todas estas teorías apuntan a que la globalización es un fenómeno que impulsa el liberalismo económico del siglo XVIII, de la época de Adam Smith, el concepto de la mano invisible, por ejemplo, y también el concepto de laissez-faire, laissez-passer, o sea, deja ser, deja pasar. Y aquí la institución del capitalismo son promovidas por este fenómeno, que es la propiedad privada, el lucro, el egoísmo y la democracia. Esas son las instituciones básicas del capitalismo. Y además se promueve la minimización del Estado en la economía, ¿no? O sea, fuera Estado de la economía. Y otra cosa muy importante dentro de este esquema es la no sustentabilidad del esquema neoliberal. Ese es el liberalismo económico del siglo XVIII. La explotación no sustentable de la riqueza natural de los países y la biodiversidad a escala global. Esto va a tener una repercusión tremenda hasta nuestros días, o sea, explotar los recursos naturales a cualquier costo, como si fueran cualquier recurso, y no parte de nuestro habitat. Vamos a pasar a cosas. Tenemos entonces aquí varias implicaciones de este fenómeno, que algunas son positivas, como por ejemplo el incremento en el flujo comercial, el mayor flujo de capitales a nivel global, el crecimiento global de las economías, el advenimiento de las nuevas tecnologías de información, lo que da origen a la economía del conocimiento. Y también, por qué no decirlo, esto ha generado un mayor nivel de concientización social a través de las redes, etc. Del lado negativo también tenemos grandes impactos. Por ejemplo, evidentemente tenemos una mayor polarización de la riqueza a nivel global, tenemos un deterioro ambiental y recursos naturales, y también las consecuencias de esta tendencia, que es la del cambio climático que estamos padeciendo, derivado también de un patrón productivo dispendioso en recursos naturales y en energía, adopción, por otra parte, de patrones de consumo y producción y de vida pro-norteamericanos, con sus implicaciones sociales y ambientales. Aquí estamos hablando del consumo de comida chatarra, la chatarrización de los bienes consumidos, el descarte, etcétera, etcétera. Todo eso tiene implicaciones ambientales, sociales y una agricultura no sustentable.
Por otro lado, tenemos un problema de transculturización de valores socioculturales de las sociedades. Es decir, las sociedades pierden su, vamos a decir, su idiosincrasia por adoptar patrones que no ajenos. Podemos mencionar muchos las economías que no son prooccidentales, como los del Medio Oriente, etcétera, etcétera, y nosotros mismos que se rebelan al embate del neoliberalismo llevado a sus culturas. La afectación también a la soberanía nacional, la reducción del papel del Estado y la privatización de empresas estatales. Estas son consecuencias de un proceso de globalización de las economías. Puedo pasar a la próxima. Lo que no hay que perder de vista es que el Estado, como el Estado moderno, tiene responsabilidades. Por una parte, integrar el sistema económico, coordinar o regir el sistema económico. De ahí viene en la Carta Magna la Rectoría del Estado, la sociedad, por otra parte, y para también ver los impactos con la coordinación con el ámbito de la ciencia y la tecnología y la preservación del medio ambiente y riqueza natural. Aquí está incluido también, obviamente, la biodiversidad. Todos estos elementos son tamizados a través de un Estado responsable, cuya función básica es proveer los satisfactores sociales y económicos que el país demanda, empezando por el empleo, inversión en ciencia y tecnología, el gasto social y la estabilidad social y la distribución del ingreso en una economía. Entonces son responsabilidades del Estado. Esto no son competencias del mercado, sino es a través del propio el papel que tiene el Estado. No pueden dejarse a la libre fuerza del mercado. Entonces ese es el entorno en que debemos de pensar para hacer un análisis. Pasamos al otro. De tal suerte que nosotros tenemos que tomar en cuenta estos elementos para poder contrastar el papel de México frente a otros países. Digamos, en el caso de los países desarrollados, la globalización es tamizada a través de políticas públicas que hacen que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, su responsabilidad social y económica que hemos comentado: el empleo, la inversión, gasto social, estabilidad social, etcétera. Por otro lado, del lado del Estado periférico, el problema es que las políticas públicas no son utilizadas para generar estos satisfactores, y el resultado es una economía en crisis. No se trata de que no crezca, sino de que el crecimiento no genera los satisfactores que el país o que la economía demanda. Esa es la situación que está distorsionada en el caso de las economías periféricas. Ahora pasamos al otro. La situación que observamos en el caso de México es de tal manera que se presentan dos bloques vamos a decir, de resultados o de impactos. Del lado, digamos, de los beneficios, destaca que tenemos una apertura comercial y adhesión a los mayores bloques comerciales del mundo, o sea, NAFTA, OTE, para empezar, y muchas otras tratados comerciales. Del otro lado tenemos como resultante una economía globalizada, porque tiene una de las mayores aperturas comerciales. A través de los últimos 30 años hemos visto que aumenta el PIB. Por otro lado, también aumenta el per cápita, y también hay ventajas que tenemos, como la vecindad con la mayor potencia económica y tecnológica del mundo. Me pregunta decir cuáles. Bueno, tenemos la posibilidad de importar el tipo de organización social, tecnológica, para crecer.
Del lado negativo, claro que existen muchas desventajas también, los impactos geopolíticos y económicos, pero también del lado interno tenemos un crecimiento económico desequilibrado a nivel macro, tenemos un desarrollo regional desequilibrado, un norte próspero y un sur totalmente atrasado. Lo estamos viendo ahorita con el impacto de los meteoros, el problema que tenemos. El sur está de por sí mal, en condiciones paupérrimas, y con estos desastres pues sale toda esta pobreza. Del otro lado tenemos un desarrollo urbano desequilibrado en las principales urbes del país. El DF es el mejor ejemplo. Por otro lado tenemos la transnacionalización de la economía y reducción del papel del Estado, que es evidente. Tenemos una concentración de capitales extranjeros. La inversión extranjera directa es muy importante en México, más del 70%. Y el rezago económico y tecnológico frente a los principales socios comerciales es evidente, sobre todo en los grupos del NAFTA y la OCDE. Y tenemos una mayor polarización de la riqueza, inequidad social, por mencionar nada más algunos impactos, con respecto no nada más a nuestros socios, sino también internamente. Acuérdense de los principales multimillonarios en dólares que tenemos acá, usando con el señor Slim. También tenemos costos y externalidades ambientales, como la pérdida de la flora, fauna, además de los recursos naturales tradicionales, los impactos que causa el mismo sistema productivo con la explotación de los hidrocarburos en el sureste de México y también en las ciudades. Pero también tenemos otro tipo de costos y externalidades como económicas y sociales, como el desempleo, el empleo informal, la pobreza, el narco, la violencia y la inestabilidad social, por un Estado que no está haciendo su papel, evidentemente. Por el otro lado tenemos la transculturización social y la adopción de patrones de consumo y vida ajenos a México. Creo que para los norteamericanos es un buen punto. Vamos a la próxima. Entonces el problema es que las políticas públicas, en el caso ideal, tienen que hacer su papel a efecto de que el Estado mexicano pueda proporcionar los satisfactores sociales, o sea, todo el paquete de satisfactores económicos y sociales que el país demanda. ¿Y qué es lo que tenemos en contra? Bueno, pues salta en primer término una corrupción endógena en el sistema económico, político, intereses geopolíticos, pero también intereses geoeconómicos, que México está inmerso en este contexto, de la pobre conciencia social y ambiental, una democracia todavía no madura, o no madura suficientemente, y un desinterés de la clase política por alterar este status quo. Esta apreciación se deriva de una investigación que es un libro, ojalá haya oportunidad en un futuro presentarlo, que es hacia un cambio del modelo económico mexicano en el siglo XXI, de hace 2-3 años por ahí. Pero, ¿cuáles son los factores a favor? Bueno, pues la Carta Magna, ni más ni menos, la Carta Magna, la Constitución de la República, y una crisis económica y social y política creciente, ¿verdad? Estos son elementos a favor de un cambio o son elementos que pueden ejercer una presión hacia el Estado mexicano para que pues cumpla su papel. Esta es una precisión. Conclusiones. Vamos a pasar a la próxima. ¿De qué se trata entonces el proyecto que estamos trabajando? Bueno, pues es un proyecto que se denomina precisamente Desarrollo Económico Sustentable y Socialmente Incluyente en México, el caso de la Ciudad de México. ¿Qué trata este proyecto? Bueno, brevemente hablando, se trata de hacer un diagnóstico global sobre la situación económica, social, ambiental y tecnológica también, pero también de recursos naturales en el país, a efecto de
derivar, con especial referencia a la Ciudad de México, con el ánimo de derivar políticas públicas que puedan incidir a través de su instrumentación a un modelo alternativo de desarrollo con vías, ¿verdad?, a que como el Distrito Federal, como una entidad federativa, pueda ser un modelo de desarrollo en un futuro previsible. Y evidentemente que en este diagnóstico vamos a detectar, o estamos detectando, cuáles son aquellos factores que impiden este desarrollo, ¿no? Y claro que salen muchas pulgas en este proceso. Pasamos a la próxima. Una estructura general para atacar este proyecto es mediante módulos que hemos dividido como módulo 1 económico, social, ambiental y recursos naturales, de los cuales aquí presentes se encuentran pues todos nosotros. Está el servidor de la economía, del lado de la ESCA Santo Tomás, ESCA Tepepan, está encabezando el doctor Carlos Tofete, aquí a mi derecha. Del lado de CIEMAD, el doctor Roque Carrasco Aquino en la parte ambiental, y en la parte de energía y recursos naturales se encuentra el doctor Lorenzo Zambrano, aquí que acaba de acompañarnos, está con nosotros también, y yo pues en su oportunidad pues ellos pues darán su versión sobre lo que están haciendo, y yo espero que haya mucha retroalimentación de su parte. Pasamos a la otra. Bueno, ¿cuál es la pretensión final del proyecto? La idea es que de este proyecto podamos nosotros derivar dentro de cada una de las facetas una visión de conjunto del país sobre la realidad económica, tecnológica, ambiental, riqueza natural y energía y agua que enfrenta México, con referencia específica al DF, al Distrito Federal, para ofrecer a los encargados de las políticas públicas pues un cuerpo de propuestas orientadas al diseño de políticas públicas, con la idea, el espíritu de reducir la gravedad de estos problemas y coadyuvar con la instrumentación de un modelo alternativo en un futuro previsible. Lo interesante es que este esquema es susceptible de aplicarse también a cualquier ciudad, así, grande, vamos a decir, del tamaño de DF. Dudo que haya uno así, pero en fin, incluso extrapolarse a cualquier entidad por el tipo de metodología que estamos aplicando. De hecho, estamos haciendo un análisis sectorial y regional, pero ahorita lo estamos aplicando en la Ciudad de México. La ventaja es que se puede adaptar perfectamente a una ciudad con características no similares o del tipo de la Ciudad de México, compleja. Presentamos ahí algunos elementos importantes, sobre todo que a veces podemos diferenciarnos con relación a otros trabajos de investigación que han desarrollado otros colegas. El planteamiento que estamos desarrollando principalmente en el módulo 3 sobre cuestiones ambientales, también estamos tomando la base fundamental, que es la región metropolitana de la Ciudad de México. Estamos analizando tres elementos principales con relación al proyecto. El primer elemento que tenemos que incluso mencionar sobre la tendencia del crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de México o de la región metropolitana es básicamente analizando el crecimiento y sus propias contradicciones. Como decía hace un rato el doctor Octavio, que hay un desarrollo en términos de la economía, pero también estamos viendo en todo el territorio que hay un desarrollo desigual y combinado al mismo tiempo en este proceso de crecimiento, y que no se confunda con la cuestión del desarrollo, porque la Ciudad de México, la región metropolitana, crece, pero no hay un desarrollo. En ese sentido, entonces, es parte del análisis que empezamos a realizar, sobre todo por qué está tendiendo hacia un crecimiento y que está rebasando prácticamente lo que era el área urbana de la Ciudad de México. Estamos hablando de 59 municipios, 16 de los que tiene el Distrito Federal, más los que tiene con el Estado de México,
y con el estado de Hidalgo. También estamos viendo que ya se está incorporando también otras, en este sentido, el estado de Querétaro, Puebla, Morelos. Entonces estamos viendo de que este crecimiento rompe prácticamente con las fronteras que posteriormente podríamos plantear si hay un poco de tiempo. Sobre todo, la dinámica del crecimiento obedece a dos elementos principales. En primer lugar, obedece a un crecimiento sin planificación urbana. Ese es un elemento principal que en los años 80 más o menos, Manuel Castells mencionaba de que la planificación prácticamente no existe en América Latina. La lógica es otra dirección. Y en segundo lugar, en este mismo sentido, es que el Estado ha perdido prácticamente su hegemonía. El Estado ya no cuenta en estos momentos con esa planificación, y mucho menos con la dinámica de la ordenación del territorio. En ese sentido, entonces, estamos viendo de que hay una contradicción. El segundo elemento que estamos viendo en ese sentido es fundamentalmente la concentración y la centralización del capital en un espacio urbano o metropolitano en este sentido. David Harvey, un norteamericano, bueno, es de origen inglés, pero vive en los Estados Unidos, analiza justamente el espacio urbano, y él menciona que el espacio urbano en estos días es una forma de la reproducción del capital, y menciona en uno de sus escritos que mientras el espacio urbano tenga ese valor de cambio y no se enfatiza, por ejemplo, en el valor de uso, tendremos un crecimiento anárquico, entre comillas, podríamos decir, porque tiene una lógica ese crecimiento. En consecuencia, al decir de David Harvey que es el espacio donde se reproduce el capital, ahí tenemos que precisar algunos elementos. ¿Qué está sucediendo con la región metropolitana de la Ciudad de México? Se han encontrado también alrededor de la Ciudad de México unos nuevos nodos donde se concentran los servicios. Y la tendencia de la Ciudad de México y de la mayoría de las ciudades de América Latina tienden a la terciarización de la economía. ¿Qué quiere decir con esto? Que los servicios están proliferando por todos lados. La nueva reestructuración de la trama urbana obedece justamente a ese fenómeno de la concentración y la centralización del capital. En ese sentido, estamos viendo que esa dinámica que se está presentando hoy día en el área metropolitana o en la región metropolitana de la Ciudad de México. El tercer elemento que estamos viendo es con relación al problema socioambiental, porque estamos hablando del crecimiento físico, estamos hablando de una forma como se centraliza y concentra el capital, pero por el otro lado no le damos la importancia y el problema de la depredación de los recursos naturales y humanos en la región metropolitana. Crece la ciudad, crece el espacio metropolitano, pero no va de la mano, por ejemplo, el llamado desarrollo, que en ese sentido podríamos incluir los servicios básicos o los servicios donde se pueda reproducir la sociedad, que es el agua potable, la vialidad de transporte. No existe una interrelación entre la dinámica de origen y destino de los trabajadores, los desplazamientos que existen entre el centro de la ciudad con la periferia y luego con la periferia hacia el centro de la ciudad. Todos estos elementos están provocando un consumo ingente de materia, energía e información. En ese sentido, tratamos de vincular cuáles son los problemas fundamentales que se generan cuando crece la ciudad. Bajo esos tres elementos son los que estamos tratando de explicar el fenómeno del crecimiento de la ciudad. Pero también hay otro elemento fundamental en este proceso, que es la dinámica de la política urbana o la política metropolitana del gobierno de la Ciudad de México, y tiene una relación, o debería tener una relación, con la política a nivel regional. Y esto estamos tocando, por ejemplo, a nivel del territorio nacional, sobre todo que no existe una política que estructure las regiones y, por supuesto, las ciudades. Y en ese sentido especificamos que las ciudades medias y las ciudades grandes podrían estar dentro de una dinámica de integración. Y lo que estamos viendo con el análisis que tenemos en esos momentos en puerta es de que hay una separación entre la responsabilidad del Estado con relación a la ordenación
del territorio. En ese sentido parece que hay una desordenación. Si se quiere ordenar el territorio es porque hay una desordenación. En ese sentido, entonces, deberíamos de enfocar un tanto hacia qué papel debe jugar el Estado mexicano sobre la cuestión de las diferentes regiones del país. En ese sentido también podríamos analizar sobre el impacto de las regiones donde los recursos naturales todavía persisten. Y a propósito también de los recursos naturales, la reforma energética también, de paso, vamos a tocar sobre todo cuáles son los impactos que se puede generar a raíz del proceso de privatización, como lo están analizando algunos investigadores académicos de la UNAM, de la UAM, de Chapingo y del Instituto Politécnico Nacional. Bajo esa apertura, debíamos de analizar qué está sucediendo con los recursos naturales. Si van a pertenecer todavía al gobierno mexicano, el gobierno mexicano me refiero también de que es al pueblo de México. Esa es una inquietud que también se aproxima en nuestros niveles de análisis, porque no podemos dejar de lado sobre todo qué está sucediendo con la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, qué está sucediendo con los aspectos de la sociedad, la expresión de la sociedad, la expresión de los otros, la expresión prácticamente de las diferentes organizaciones sociales, llámese magisterio, llámese campesinos, llámese la clase obrera, llámese toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué se viene a manifestar en la Ciudad de México? Eso también implica gastos, implica consumo, implica desechos, implica también de que varios de los compañeros que quieren llegar a la hora para trabajar encuentran obstruidas las vialidades y demás. Entonces tenemos que analizar el porqué, y esto lo tenemos que hacer con un sentido crítico, con un sentido propositivo y con un sentido que va más allá de las simples cifras, de las simples implicaciones de la obstrucción, sino que debemos analizar justamente los impactos que está generando. Si nosotros logramos integrar todos estos fenómenos en este espacio de la región metropolitana y sus impactos a nivel económico, político, social, ideológico, territorial, me parece que estamos llegando prácticamente a la integración de los fenómenos, de los problemas sociales y económicos que tiene la región metropolitana. Por supuesto, esto es una expresión, es una imagen de lo que está sucediendo en todo el territorio.